vez que hemos visto el formato JSON, JSON, vamos a hacer un ejercicio con él. Y el ejercicio va a consistir en utilizar la API de un servicio que estamos utilizando habitualmente, GitLab, para obtener la lista de forks que se han hecho de un repositorio. Daros cuenta que esto es algo que hacemos nosotros para la corrección de las prácticas, porque por eso os pedimos que iniciéis vuestros repositorios haciendo un fork a partir del repositorio de las prácticas. Y bueno, pues la idea es hacer algo muy parecido a lo que hacemos ahí. Vamos a obtener las URLs de esos repositorios y las vamos a obtener como un documento JSON también. La API de GitLab produce documentos JSON, entonces lo que vamos a hacer en este ejercicio es consumir un documento JSON y producir a partir de él otro documento JSON que tiene parte de su información. Lo que vamos a hacer es escribir un programa que funcione más o menos como veis aquí en el enunciado. El programa va a aceptar 3 parámetros. El primer parámetro va a ser la instancia concreta de GitLab en la que queremos trabajar. Recordar que GitLab es un software libre que se puede instalar, o es un software parcialmente libre al menos, que se puede instalar en diferentes sitios. GitLab.com es el sitio que mantiene la empresa principal que produce GitLab, pero tenemos también, por ejemplo, la instancia de nuestra escuela, gitlab.cheat.urjc.es. Pues el programa va a poder ser utilizado con cualquier instancia de GitLab que tenga habilitada la API, que son casi todas. Después le vamos a pasar un identificador que va a ser el identificador del repositorio del que queremos saber cuáles son los forks. Por ejemplo, el repositorio de una práctica. Este en particular es el repositorio de una práctica, la práctica de YouTube, de la descarga de YouTube que teníais pendiente para esta semana. Y por último le pasamos un token. ¿Qué es este token? Pues este token es un token de autenticación que requiere GitLab para utilizar muchos o gran parte de su API. La mayor parte de los servicios que proporcionan APIs, para toda ella o para una parte de ella te piden que utilices tokens de autenticación. Y los motivos fundamentales son varios. El primero, pues porque en muchos casos quiere que solo los usuarios del servicio puedan acceder a la API. Entonces los tokens de autenticación normalmente los obtienes si eres usuario del servicio. Pero también porque una vez que hay tokens instalados se pueden realizar restricciones del servicio. ¿Por qué? Pues a veces para evitar ataques de denegación de servicio, simplemente. O sea, para que alguien coja un programa y se ponga a machacar la API, pues te dicen, bueno, pues cada hora como mucho puedes hacer, no sé, 10.000 peticiones a la API, o cada minuto puedes hacer 100 o lo que sea. Pensando en usos normales, pero tratando de evitar usos excesivos que supusieran ataques de denegación de servicio, o sea, que supusieran que el servicio dejara de funcionar correctamente debido a que tiene un montón de peticiones que se le están haciendo. También, pues porque a veces simplemente hay servicios que se quieren cobrar y entonces se pide un token de autenticación y para conseguir el token de autenticación pues te cobran una cantidad. Bueno, en este caso, en la API de GitLab hay una pequeña parte de ella que se puede utilizar sin token y otra más grande que se puede utilizar con token. Y en particular el obtener los forks de un repositorio está en la parte que necesita token. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener que hacer es obtenerlo. Pero antes de entrar en ello, vamos a ver un pequeño ejemplo primero para irnos familiarizando un poquito con la API de GitLab, que es ver una petición a una parte del API que no requiere token, que es la API de proyectos, donde me va a dar la lista de los últimos proyectos. Tenéis aquí abajo en los materiales la URL y daros cuenta que en este caso lo vamos a hacer con la instancia de gitlab.com. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la API la tenemos disponible a partir del recurso /API/v4. Ahí tenemos la versión 4 de la API, que es la que ahora mismo está funcionando en GitLab, y todos los recursos de la API pues cuelgan de ahí. Y en particular vamos a usar el endpoint o la familia, digamos, de recursos de API /projects, que me da información sobre proyectos. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar, para empezar, el comando curl para obtener la lista de últimos proyectos de GitLab. Vamos a hacerlo simplemente yéndonos a una consola y escribiendo curl, por ejemplo. Recordad que curl va a hacer una petición HTTP y nos va a mostrar el resultado de esa petición y la va a hacer a esta URL. Bueno, pues este es el resultado que me acaba de dar ahora GitLab.
Es un documento JSON, pero como está escrito como una sola línea, pues es difícil de entender. ¿Por qué me lo pone como una sola línea? Es muy habitual esto en APIs JSON, porque daros cuenta que la API está pensada para que lo consuma un programa y el programa le va a dar igual que se lo den una línea o que se lo den varias, porque el programa lo va a saber leer. A nosotros nos cuesta más leerlo así. Entonces voy a utilizar un programa disponible en Linux que se llama JQ para hacer un poquito de formateo en JSON y poder ver mejor ese documento. Bien, aquí tenemos el documento que me acaba de enviar GitLab ahora, pero ahora formateado de una manera en la que puedo entender mucho mejor cómo está. Leyendo por el final, podemos ver que es una lista, porque vemos que aquí se está cerrando la lista con un corchete, y es una lista de diccionarios. Aquí tenemos, si hablo en terminología Python, una lista de diccionarios. Aquí tenemos el cierre del diccionario y aquí tenemos la apertura de ese diccionario. Aquí tenemos el diccionario anterior, separado por una coma, etc. Y podemos ver enseguida cómo cada diccionario, además, corresponde con uno de los repositorios y me da la información de ese repositorio. Entonces tengo información como el identificador del repositorio, la descripción, el nombre del repositorio, bueno, y si vais leyendo, pues toda la información que en general está dando la API de GitLab para un repositorio. Como os había dicho, podemos obtener la misma información de cualquier instancia, basta con poner la URL correcta. Entonces, por ejemplo, esta es la instancia de gitlab.com, pero podemos hacerlo también con la de la escuela. etshit.urjc.es. Y ahora tenemos los últimos proyectos o los últimos repositorios del GitLab de la escuela. No es casualidad que entre ellos pues estén los vuestros. Entonces, si miráis por aquí, pues estarán los de vuestras prácticas, que seguramente son los últimos que se han hecho. Entonces, lo miráis por aquí y veréis nombres que seguramente os resulten más o menos conocidos. Bien, veis que el formato es el mismo, la diferencia está en los valores concretos que nos está sirviendo. El formato es el mismo porque el software que está produciendo el documento es el mismo, es el software de GitLab, de la API de GitLab. Claro, los datos son distintos porque esto es la instancia que tenemos nosotros en la escuela y antes estábamos viendo la instancia de gitlab.com. Bien, como os decía, aquí estamos utilizando la parte pública de la API, o sea, la que no requiere autenticación, y por eso no hemos tenido que poner un token. Pero si queremos ir un poco más allá y queremos, por ejemplo, ver los forks para un repositorio, tenemos que conseguir un token. Entonces, vamos a ver cómo se consigue un token para GitLab. Entonces, el token para GitLab es muy fácil de conseguir. Se consigue a través de la interfaz web de GitLab. Entonces, vamos a abrir aquí una pestaña nueva y vamos al GitLab de la escuela, porque es al GitLab del que tengo que conseguir una autorización, un token, porque es en el que voy a querer consultar la API. Por cierto, la forma de conseguir los tokens, etcétera, cada servicio lo hace de forma distinta. Normalmente tengo que investigar un poco o mirar en la documentación a ver cómo se consigue un token para un servicio dado. Normalmente la documentación de la API me lo especifica. Me dice hace falta un token que se obtiene de tal y de cual manera. En el caso de GitLab es bastante sencillo y bastante habitual también. Normalmente la vamos a encontrar a partir de la información o de los sitios donde se configura la información de usuario. Entonces, en el caso de GitLab, pues yo me voy aquí a donde tengo la información de usuario y busco preferencias y dentro de ellas pues tengo esta entrada que es tokens de acceso. Los pico ahí y aquí es donde me puedo construir tokens. De hecho, puedo construir y manejar los que ya tenga. Yo tengo un par de ellos que me he creado para la clase de hoy. Y aquí puedo hacer cosas como revocarlos si ya ese token no lo quiero utilizar más. Una cosa importante es que los tokens que creéis aquí son tokens vuestros personales, o sea, van incluidos en ellos vuestra identificación y además permiten hacer cosas en GitLab. Entonces, en otras palabras, son muy parecidos a la contraseña que utilizáis cuando entráis en la interfaz web, por ejemplo, porque os autentican y permiten hacer cosas con GitLab. Entonces, tener cuidado con ellos. Son toques de autenticación y se llaman así por ese motivo, porque os autentican en GitLab y permiten hacer cosas allí. Cualquiera que coja el token va a poder hacer cosas en GitLab en vuestro nombre, dependiendo ya de los permisos que le hayáis dado al token, que ahora vamos a ver. Pero en cualquier caso, custodiadlos como lo haríais con una contraseña. Entonces, guardarlos en un sitio seguro, no los subáis a un repositorio Git, a ningún sitio público en general, porque cualquiera que obtenga el token va a poder hacer cosas con GitLab en vuestro nombre. Entonces, tratar de evitarlo en lo posible.
Bien, en cualquier caso, cuando construyamos el token vamos a poder limitar un poco los permisos que tenga ese token. Y los podemos limitar siempre a lo mínimo que nos haga falta. Como en este caso solamente queremos leer datos de la API, le voy a dar a la opción de leer API. ¿Vale? Con lo cual, si alguien me copiara el token o me lo robara o cualquier otra cosa, bueno, pues los daños que podría hacer con ellos estarían limitados, serían solamente cosas que pueda hacer mediante la lectura, mediante la API de lectura de GitLab. Pero aún así, bueno, pues no me va a interesar que lo hagan en mi nombre. Bien, le ponemos aquí un nombre, por ejemplo, cursos web, y como ya es, me parece que el tercero, pues lo llamo cursos web 3. Esto simplemente es un nombre para que tú te acuerdes este token de qué iba. Y le puedes poner, si quieres, una fecha de expiración. Yo, como no voy a querer utilizar este token después de la clase de hoy, le pongo una fecha de expiración, por ejemplo, para mañana. De forma que ese token ya mañana no sea válido. Y, bueno, pues le doy a crear el token. Cuando le doy a crear el token, me lo muestra. Este es el token de aquí arriba. Lo voy a copiar ahora para poderlo usar luego. Y no me lo va a volver a mostrar. Así que la primera vez que lo creáis, copiarlo, ponerlo ya en algún sitio seguro o lo que sea, porque a partir de ahora ya solamente lo voy a ver en esta lista que tenéis aquí abajo, donde ya veis que no veo el token. Veo nada más cosas para hacer con el token. Entonces, por ejemplo, se pueden revocar, como yo haré ahora cuando acabe con esta clase, para que estos tokens ya no sirvan. ¿Vale? Bien, pues una vez que tenemos ya el token, podemos acceder a el resto de la API de GitLab, la parte de la API de GitLab que me requiere el uso de un token. Entonces, en particular, podemos buscar en la documentación de la API de GitLab, la documentación la tenéis aquí, y os aconsejo, de hecho, que echéis un vistazo a toda la documentación de la API, o al menos a la entrada, que es esta que veis aquí, docs.gitlab.com/se/API. Yo ya tengo aquí enlazada directamente la API de los forks, que es lo que me interesa. Fijaros, la tenemos aquí. Y en esta API, empieza por aquí arriba, a ver, aquí, me explica lo que tengo que hacer para conseguir la lista de forks de un proyecto. Veis que lo primero que me dice es cuál es el recurso que tengo que invocar, que es el que ya hemos visto, a partir de donde esté la API, /projects, /identificador de proyecto, /forks. Y además sabemos que tenemos que utilizar esto con autenticación. Por lo tanto, le vamos a tener que poner el token de autenticación y ahora vamos a ver cómo hacemos eso. Si me leo la documentación, veo que puedo poner varias opciones, varios atributos que se ponen como una query string, en el caso de la API de GitLab, y que me permiten definir ciertas cosas con relación a cómo la API me va a responder. Y tenéis aquí algún ejemplo de cómo hacerlo. Y de paso, en el ejemplo, ya vemos aquí, muy interesante, cómo se está poniendo con curl, fijaros, el token de autenticación. Se está poniendo con una cabecera, lo veis aquí, que se pone con la opción --header, y el token, la cabecera que tengo que incluir se llama private token en mayúsculas, y aquí iría el token que acabo de obtener de GitLab. Entonces, esta es la manera de decirle a GitLab, oye, este es mi token, en una cabecera de HTTP. Es una forma muy habitual también. Bueno, pues vamos a hacerlo. Tenía yo aquí ya la URL para poderla copiar simplemente. Es esta de aquí. Entonces, bueno, vamos a componerlo todo. Me voy aquí a una consola. Voy a borrar esto para que quede un poquito más limpio. Vale, pues esta es la URL, pero delante le tengo que poner, pues claro, el nombre del comando para que me la descargue. Hemos visto que le tengo que poner una cabecera. Y la cabecera se la voy a poner entre comillas porque incluye un espacio que tiene que ir bien hacia como opción. Bueno, de hecho, ya lo tengo aquí preparado. Esto es lo que le tengo que poner. Y aquí le tendré que poner el token, que ahora lo vuelvo a coger. Aquí estamos. Vale, y aquí le voy a poner el token, por ejemplo, el que acabo de crear ahora mismo. Que lo tenía aquí. Todavía lo tengo aquí, pues lo vuelvo a copiar. Me voy aquí arriba y lo pego. Ups, ahí. ¿Vale?
Entonces así le pongo la cabecera de autenticación con el token que me piden, a continuación la URL y ya está. Daros cuenta que le estoy diciendo a Carl, vete a esta URL mediante HTTP, naturalmente, poniendo esta cabecera en la petición de HTTP. Bueno, pues le doy y me devuelve pues un chorizo como el de antes. Ahora una cadena de texto que es el fichero JSON que me devuelve. Difícil de entender, pero en cuanto se lo paso a JQ, pues es mucho más fácil de entender, como veréis. Esto ya tiene otra pinta. Entonces podemos ver que me está dando una lista de diccionarios. Y cada diccionario, que puedo ver desde aquí, pues va a ser la descripción de uno de los repositorios que es un fork. Entonces podéis ver cómo pues es un poco largo, empieza aquí arriba. Porque para cada uno de los forks me da mucha información. Bueno, podemos verlo con un poco más de detalle. Si, más que con detalle, podemos ver el principio, que lo va a hacer lo más fácil de entender si lo paso el resultado a LES. Pero lo que veo ahora aquí es el principio del documento que me ha devuelto. Entonces, como decía, es una lista de diccionarios y este es el primer diccionario. Y aquí tenemos los datos del primer fork que se ha hecho de este repositorio que yo le estoy poniendo. ¿Vale? Entonces, daros cuenta que aquí viene bastante información, pero la que a mí me interesa es simplemente esta de aquí. Es la URL que tendría que utilizar para clonar el repositorio mediante HTTP, que es esta que veis ahí. Por lo tanto, este es el campo que a mí me va a interesar. Por lo tanto, puedo hacer un truco muy simple, que es, en lugar de pasárselo a LES, se lo paso a grep y le digo que me ponga aquellas líneas que tengan este texto. Bueno, y ya tengo la lista de los repos que me interesan. En realidad tengo algo más que ello, porque daros cuenta que tengo las cosas como duplicadas, me viene dos veces, pero el segundo es siempre el mismo, y es porque en el documento JSON que recibo hay también un campo donde viene la URL del repo original, del que se ha hecho el fork, que es el de prácticas. En este caso estoy utilizando el de YouTube Descarga, que es una de las últimas prácticas. Bueno, pues a nosotros no nos interesaría este, nos interesaría este de aquí. Y en realidad lo único que tenemos que hacer es coger el campo adecuado de JSON. Este otro campo viene anidado por ahí dentro de un diccionario, entonces no nos interesa. Vamos a coger el campo que me viene en el diccionario principal donde me viene la información sobre el repositorio. Esto, por lo tanto, sería un ejemplo de la URL que me interesa. Por cierto, me doy cuenta de que no he comentado dónde he elegido de qué proyecto, de qué repositorio quiero la lista de forks. Bueno, pues lo he elegido poniendo este identificador. Si recordáis antes, cuando hemos visto en la documentación, lo vuelvo a poner aquí, en la documentación nos decía, ¿dónde la teníamos? Aquí que estaba, sí. En la documentación nos decía que accedo a la lista de forks entrando en /projects, identificador de repositorio, /forks. Por lo tanto, este identificador de repositorio que he puesto aquí, el 2799, es el repositorio que a mí me interesa. ¿Y cómo sé cuál es ese número? Bueno, en el caso de GitLab, me lo da la propia interfaz web de GitLab. Entonces, me vengo aquí, que es el repositorio que estoy accediendo, que es el de YouTube Descarga, y veis que me pone debajo el identificador del proyecto, Project ID, pues simplemente ese numerito, el 2799, es el que me interesa. Entonces ese numerito es el que he puesto en la petición con Carl para obtener el documento JSON que corresponde a este proyecto. Por lo tanto, lo que estoy obteniendo es la lista de forks de este repositorio, que si todo va bien deberían ser 19 forks, como veis aquí. Y de hecho, pues si yo lo viera aquí, pues sería la misma lista que me sale aquí, es la misma lista que yo estoy obteniendo vía la API. La que veis aquí. ¿Vale? Y eso es todo en cuanto al funcionamiento de la API. Ahora a continuación vamos a ver cómo hacer un programa en Python que haga esto mismo.